Jackson sufría de este síndrome. Era un hombre que estaba refugiado en las fantasías infantiles. No solamente cuando levanta la Fantasyland, sino la manera y los problemas y las demandas y los enfrentamientos legales que tuvo que encarar. Porque Michael Jackson se sentía perfectamente bien cuando estaba al lado de los niños. De eso le acusaban de ser pedófilo, cosa que nunca pudo ser probada. Pero la realidad es que Michael Jackson era víctima de un síndrome de Peter Pan. Cuando estudiamos la vida de Michael Jackson y entramos en detalles y observamos su trayectoria, tú nunca vas a entender, y quizá le voy a hablar un poquito de psicología hoy, pero no es mi intención quedarme en unos enfoques psicológicos. Cuando tú ves el comportamiento presente de una persona, a veces es el resultado de estar arrastrando una serie de cosas que si no fueron bien recibidas en su niñez, como decía Sigmund Freud, cuando hablaba del ego y del superego, decía y de id, que hay cosas que se vienen arrastrando desde la etapa lactal, luego en la etapa infantil, luego en la etapa de la adolescencia, y si en la etapa lactal es cuando el niño depende de la madre, cuando el olfato del niño, que es superior al olfato de un adulto. El niño logra desarrollar un olfato que es hasta 3 y 4 veces más que un adulto. Nosotros, a medida que vamos creciendo, el olfato es mínimo. El olfato lo tenemos para las flores, lo tenemos para ciertas colonias, lo tenemos para perfume, lo tenemos para fuego, humo, pero a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo el olfato. En la boca nada más hay más de 10.000 papilas gustativas, y ahora es que al tener yo los braces me doy cuenta que las cosas no me saben iguales, porque encuentro que esa mezcla salival que tiene que haber dentro de la boca con los alimentos y esa química es lo que me da un sabor especial. Entonces, pero me he ido adaptando. Oiga, me he ido adaptando, porque veo que todo es para bien de uno, pero he ido aprendiendo algo para enseñarle a otras personas. Y más todavía, si usted habla conmigo y tiene los dientes virados, por favor, tápeselo, porque le voy a ir para allá donde Felipe. Ahora, hay gente que están cargando con cosas de la niñez. El niño rechazado, maltratado, es el niño que no va a cruzar las próximas etapas de su vida correctamente. El niño que se le condiciona, que no sirve, que eres un incapacitado, no va a lograr nada. En Estados Unidos de América, a los llamados discapacitados, no incapacitados, porque tú puedes ser incapacitado, pero eso no significa que tú seas un discapacitado. Cuando le hablo de un discapacitado, le estoy hablando de personas que no pueden mover sus brazos, no pueden mover sus piernas, personas que no pueden oír, personas que no pueden ver. Una incapacidad puede ser la falta de capacidad de hacer algo y se le enseña. Pero a las personas en Estados Unidos, mayormente no se les enseña a vivir una vida de incapacidad mental, aunque estén físicamente discapacitados, sino a superar sus cosas. Ese síndrome de no crecer tiene a muchos seres humanos en un estado regresivo. Seres humanos que no pueden avanzar en la vida, seres humanos que aunque crecen físicamente, no crecen emocionalmente. Seres humanos que son asaltados por fobias de malas experiencias que tuvieron en la niñez. En un programa televisivo de Puerto Rico, le estaba dando una nueva terapia de cómo enfrentar los temores. Y en este caso, usaron los lagartijos o las lagartijas. Me llamó la atención cuando vi a este supuesto terapeuta o psicoterapeuta decir que la mejor manera de enfrentar el miedo a algo es enfrentar el mismo miedo. Y que la mejor manera, si usted le tiene miedo a los lagartijos, es exponerlo al ambiente del lagartijo de manera paulatina a que usted vaya superando eso. Usted tiene miedo a meterse en un ascensor porque en una ocasión estuvo en un ascensor, se apagó totalmente, sintió que el vagón del ascensor se movió un piso más abajo, se detuvo y que hubo un resorte, de momento está todo apagado, siente que se va a asfixiar, siente que no hay electricidad, siente que es el día final, no sabe dónde está el botón de alarma y usted comenzaba a dar golpes, no sabía dónde estaba el teléfono cuando antes no lo tenían los ascensores, y de ahí en adelante usted desarrolla un vértigo y un pánico a meterse dentro de un ascensor. La mejor manera de superar eso es irse exponiendo poco a poco a eso que le causa un temor para superarlo. Pero me llamó la atención en ese programa cuando el psicoterapeuta dijo
debe llegar ese momento cuando el lagartijo se le ponga las manos a la persona o se le eche por la espalda. Lo encontré más traumatizante todavía. Pero aquellos que crecimos de niños expuestos a los lagartijos, sabemos que nuestros abuelos disfrutaban. Abuelos disfrutaban en coger un lagartijo entre más grande y tirárselo uno encima. Pero mi abuelo era un hombre de campo y para abuelo eso era un disfrute. En coger un sapo, jugábamos con sapos, jugábamos con lagartijos. Cogíamos los cucubanos y los metíamos en un pote de cristal y hacíamos muchos agujeritos encima. Las cucarachas las metíamos en caja haciendo agujeritos. Ese era nuestro zoológico infantil. No había que ir al zoológico. Los muchachos decían, si tú quieres ver esto, ve a casa. Y ahí un montón de lagartijos metidos a gente, nosotros observando, viéndolo. Y esa es la curiosidad y de ahí se levantaron científicos también. Científicos que inventaban y luego masacraban también. Dijo Pablo de Tarso estas palabras, y si bien recuerdo era mi pastor quien repetía de continuo estas palabras, pero mi pastor tenía una tendencia, no sé si era consciente o inconsciente, y Anita Quintana quizás pueda corregirme al final, que mi pastor decía las palabras: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y él cambiaba la palabra juzgaba por la palabra jugar. Creo que si era una paráfrasis que él estaba haciendo, bien podía señalar lo que el pasaje indica. Pablo de Tarso lo que está diciendo que todos pasamos por la niñez. Todos hemos tenido que crecer. Todos hemos hablado como niños. Los primeros 5 años de nuestra vida nosotros tomamos el idioma materno. Llega un momento crucial de la vida, un estado comatoso, eso reluce de nuestro subconsciente al consciente. Recuerde que Jesús, orando en el Calvario, dijo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué Jesús habló en esta lengua que no era hebrea? ¿Por qué no se expresó en alguna expresión latina? ¿Por qué no habló en el griego, que era bastante conocido en un lugar fronterizo y comercial? Sencillamente porque en ese momento final, él regresa no solamente a la lengua que escuchó los primeros 5 años que estaba creciendo en casa, la lengua materna, sino que a la misma vez él regresa a una porción bíblica que escuchaba cuando era niño. Y cuando viene ese estado regresivo, entonces uno comienza a recordar ciertas experiencias del pasado.